Muy buenos días, muy bienvenidos desde ya, Verdad y Vida. Bueno, buenos días para todos. Aquí, gracias a Dios, el calor insoportable mermó un poquito, así que ya estamos atemperados un poco mejor. Bienvenidos a todos en el momento, en el lugar, en el tiempo que puedas entonces escuchar esta transmisión. Y pasamos ahora a nuestro living. Bien amigos, el tema de hoy que nos convoca tiene como título acerca de la fe. La fe no es creer que Dios puede, sino saber que Dios lo hará. Desde tiempos inmemoriales la humanidad siempre necesitó creer en algo o en alguien. Y de hecho siempre tuvo una creencia. Todo lo que hacemos en la vida obedece a una creencia. Mucha gente cuando le hablamos de Dios nos dice, yo tengo mucha fe en Dios, todo lo que le pido Él me lo da. Y en realidad no es cierto, ni Dios da todo lo que le pedimos, ni tampoco tenemos mucha fe. Porque Jesús a propósito de ese tema dijo, si tuviera fe del tamaño de un grano de mostaza, y tenga en cuenta que el grano de mostaza, la semilla más pequeña, que luego se transforma en un gran árbol. Pero dijo, si tuviera fe de ese tamaño, dirías a este monte, quítate y échate en el mar y te obedecería. Una hermosa alegoría hablando del poder que realmente tiene la fe en Dios y la fe de Dios. Siempre es necesario creer, ¿cierto? Sí, el hombre siempre, el hombre y la mujer, ¿no? Necesitaron creer en alguien superior sobre todas las cosas. Obviamente, cada persona o cada civilización también se agarraban de lo que podían, de lo que su mente, su entendimiento podían, o quizás de cosas también que se les revelaban, Freddy. Pero damos gracias a Dios que, bueno, nosotros estamos en la verdad, por algo el programa se llama Verdad y Vida, y estamos teniendo la fe que Dios nos da, no es nuestra la fe. Porque también la gente a veces no sabe distinguir, discernir esas cuestiones. No es lo que yo pienso, lo que yo creo, sino es lo que Dios me da a mí, deposita en mí la fe. La fe no se compra, ojo, cuidado, porque hay iglesias que están vendiendo la fe. La fe no se compra. La fe es gratuita, esta creencia es gratuita. Entonces, es dada por Dios. Y es lo que dice su palabra, es un don sobrenatural porque viene dado por Dios. No es parte de mi mente, de mi inteligencia o del poder de la mente o de un control mental, no. Esto no tiene nada que ver con control mental, no tiene nada que ver con Reiki, con mística, ni que voy a prender un incienso, perdóneme. Esto lo digo con mucho respeto y cariño a todos aquellos que quizás ponen su confianza en un incienso, su confianza quizás en algún tipo de animal, en otras cuestiones que se hacen en yeso, ¿verdad? En imágenes. No, la fe viene dada por Dios como un don sobrenatural a todo aquel, escuche bien, a todo aquel que cree en Jesucristo como su dueño y su Salvador. O sea, que es dada gratuitamente, sin tener límites, pero a todo aquel que la pida, a todo aquel que obedezca a Dios, pero tiene ciertas condiciones. Usted tiene que creer en la palabra, en lo que establece Dios. No es lo que yo creo, lo que a mí se me antoja una iglesia puede hacer o creer, sino lo que viene dado por revelación divina. Bueno, vamos a empezar a definir términos. Todo el que cree no tiene fe, pero todo el que tiene fe cree. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Creer es un acto de voluntad humana. Toda persona en el mundo tiene la facultad naturalmente humana dada por Dios de creer en algo o en alguien, si se le da la gana, o no creer. Como la gente que decide ser atea o decide ser agnóstica, que hay muchos aquí en Uruguay, un 21% de la población se declara ateo y o agnóstico. Entonces el agnóstico es contra el conocimiento, es decir, como no se tiene conocimiento científico para probar que Dios existe, que es real, entonces es una situación de indiferencia total donde, bueno, dicen, no sé si Dios existe y no sé si Dios no existe,
no puedo probar que es real o no puedo probar que no existe. Por lo tanto, es una situación muy ambigua, donde le da lo mismo si existe o no existe, total indiferencia, total apatía. De esos hay muchos en Uruguay, los respetamos y nos da mucha pena que, habiendo tanta evidencia de que Dios es real, decidan, porque reitero, creer o no creer es una decisión naturalmente humana. Ahora, una vez que uno cree, la fe se define por Hebreos 11.1, Dani, si podés poner la placa, por favor. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vale decir que más que una creencia es un conocimiento espiritual, sobrenatural, dado por Dios, como decía Denise. En el Nuevo Testamento podemos también dar lectura al versículo 4 de Hebreos 1, donde nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Dios debe saber que Dios es real y que recompensa a quienes le buscan o le buscamos. Es decir, Dios recompensa a quien le busca. Hay mucha gente que decide no buscarle, aun cuando creen en Dios, no le buscan, y por lo tanto, ¿qué pueden esperar de que Dios le ayude en el día malo? Cuando vienen las dificultades, las tribulaciones, las tormentas, que a todos nos vienen en determinados momentos de la vida, y todos necesitamos tener a alguien en quien apoyarnos y algo en qué apoyarnos. Ese algo para nosotros es la palabra de Dios, y el alguien es Dios mismo. Dios y su palabra es lo único que no falla, que no se equivoca, en lo cual podemos confiar, descansar, tener paz, tener tranquilidad, porque Dios es fiel a su palabra. ¿Cierto, Denise? Claro que es así. Era lo que hablábamos, ¿no? Dios lo da a quien quiere, a quien lo pide, pero tiene ciertas condiciones. Y está bien esto, porque el ser humano, si no tiene ciertas condiciones, o sea, límites, bueno, hacemos lo que queremos. Vamos a ser sinceros, ¿no? No, que a mí me parece que es así. No, mira, mejor es hacerlo así, de esta manera. ¿Te parece? No, mira, yo tengo otra. No, mira, yo aprendí de aquel y de aquel. Entonces, ¿dónde queda Dios? Esa es la pregunta, ¿no? Si cada uno hace lo que quiere, con lo que quizás leyó en la Biblia, con lo que escuchó, con lo que entendió, porque muchísima gente ha ido a una iglesia de sana doctrina, ha escuchado y ha tomado. Hay mucha gente inteligente que ha tomado ciertas cosas que, bueno, le agradaron, le gustaron, y luego las acomoda a su propia vida. Está bien, tiene libre albedrío, cada uno hace lo que le parezca conveniente siendo adulto. Pero el asunto que las manifestaciones o revelaciones de Dios no vienen dadas de esa manera. Yo tengo que obedecer a Dios, primero acercarme, entregar mi voluntad, conocerle, porque si no le conozco no voy a entender muchas cosas, y luego sí obedecerle y seguirle. Y ahí es donde, bueno, las manifestaciones, las revelaciones vienen dadas por Dios. Porque, a ver, entendamos, hay dos tipos de revelaciones. Una revelación que viene dada por el bien, Dios, y otra revelación dada por el mal, que es Satanás. Así que hay que discernir y entender bien. A ver, las revelaciones que yo tengo, ¿de dónde vienen? Si yo no me congrego, si yo no me ajusto a lo que Dios establece, si yo no sé bien lo que Dios quiere, lo que me da, lo que yo le pido, lo que tengo que hacer, ¿de dónde vendrá entonces esas revelaciones? Hay que tener cuidado, hay que saber la verdad. Bien, volviendo al Nuevo Testamento, hubo un episodio donde Jesús se acercó a una higuera para tomar de ella fruto junto a sus discípulos, y no era el tiempo de higos. ¿Acaso Jesús no sabía? Claro, si Él creó las higueras, ¿cómo no va a saber cuál es el tiempo de los higos? Pero quería darles una lección gráfica a sus discípulos acerca de la fe. Entonces, debido a que solo tenía hojas y no frutos, Jesús maldijo a la higuera, diciéndole: nunca, jamás nadie coma fruto de ti. Y dice el Nuevo Testamento, uno de los evangelios dice: al instante se secó la higuera desde sus raíces.
En otro evangelio, el pasaje paralelo que habla del mismo evento, dice, al otro día, cuando pasaron por el lugar, los discípulos se dieron cuenta que la higuera que Jesús maldijo el día anterior se había secado completamente. Entonces se asombraron de lo que había sucedido. Y esto nos da una clara lección acerca de la fe. En primer lugar, no hay contradicción entre el evangelio que dice que al instante se secó y el otro que dice que al otro día se dieron cuenta. El evento, en el momento que Jesús maldijo, su palabra tiene tanto poder que en ese momento el árbol murió definitivamente. Ellos lo percibieron, obviamente es un proceso que el árbol, después que uno lo corta, se va secando, aunque ya está muerto, pero se va secando de a poco, y al otro día se dieron cuenta recién que la higuera se había secado totalmente. Jesús les dijo, tened fe en Dios, se traduce al idioma español, pero en el original griego esto dice, tener la fe de Dios. Quiere decir que la fe viene dada, como bien dijo Denise, viene dada de parte de Dios. Es un don y un fruto sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que cada uno de los hijos de Dios tenemos una medida de fe dada por Dios a cada uno de nosotros. Entonces, no es tener mucha fe en Dios, es tener la fe de Dios, que no es lo mismo, porque en realidad quien dice tener mucha fe en Dios, lo que tiene es la creencia naturalmente humana, repito, de creer o no creer, y dice, yo decido creer que Dios es real, que Dios existe, que la Biblia es su palabra, pero eso no significa que la persona tiene esa fe sobrenatural. Apenas dio el primer paso, creyendo que Dios es quien dijo ser, que Dios es real, que su palabra es real, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Vaya, Dios creó el universo, todo lo que existe lo creó con su palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, haya expansión entre el continente y las aguas, y así fue, haya separación, haya expansión entre el día y la noche, se separó, creó las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Todo fue creado por Dios con el poder de su palabra. Y Jesús, notemos que nunca oró, nunca rezó, en el lenguaje católico, nunca rezó ni oró por ningún enfermo. Él simplemente daba órdenes. Al de la mano seca le dijo, extiende tu brazo. Al centurión le dijo, ve y como creíste te sea hecho. A Lázaro le dijo, Lázaro, ven fuera, y hacía 4 días que estaba muerto. En definitiva, Jesús nunca oraba por los enfermos. Oraba tiempo atrás, antes de enfrentarse al dolor, al sufrimiento de la gente, oraba y estaba en comunión con el Padre, a solas con Dios, y ahí Dios se comunicaba con su Hijo, Jesucristo. Y de ahí venía la fuente del poder que Jesús, por su Espíritu Santo, luego gestionaba en tantos enfermos, en tantas personas con dificultades de todo tipo, de salud física, mental, emocional y espiritual. Vale decir que había mucha gente con problemas espirituales, como el endemoniado Gadareno, que era un hombre que vivía en los cementerios, estaba todo andrajoso, descuidado. Este hombre no podía ser retenido en ningún lado civilizado, y cuando Jesús se enfrenta a esos demonios, a los cuales le pregunta su nombre y ellos dicen legión porque somos muchos. Legión era un término militar romano que comprendía entre 2.000 y 6.000 soldados, y entonces ese número de miles de demonios estaban poseyendo la vida del Gadareno, quien fue liberado, y Jesús le permitió a esos demonios entrar en un hato de cerdo, de 2.000 cerdos, que se precipitaron y se mataron, porque Satanás viene a robar, matar y destruir, y lo hace sin piedad a nivel de animales, a nivel de humanos, a nivel de niños, de todo tipo de personas. Por eso necesitamos la fe de Dios en este tiempo. Realmente que sí, en todos los tiempos y en este también necesitamos. Admiro mucho la fe del centurión, ¿verdad? Un jefe militar muy importante de aquel entonces, que conoció y se encontró con Jesús,
Y bueno, como militar, porque ya tenía su personalidad y su formación, se acerca a Jesús y le dice, no pretendo que vayas, tengo, ¿verdad?, un enfermo, una persona muy enferma, se va a morir, no pretendo de que vayas, no quiero molestarte, ¿no? Y esto me suena mucho porque a veces la gente dice, ay, lo que pasa es que yo no me comuniqué con ustedes porque están muy ocupados, no quiero molestarlos. A Jesús también le pasaba. Di solo la palabra y yo la diré y será hecho. Y fue, ¿no? Fue como así también se sanó esa persona que estaba enferma por morirse, y la fe de esa persona, de ese hombre, dime la palabra que yo la diré y será hecho. Realmente hasta Jesús quedó asombrado de la fe que había encontrado en ese hombre. Y es la fe que ya depositó en cada uno de nosotros, que quiere también encontrar en este tiempo. También la Biblia, Freddy, dice que cuando regrese nuevamente Jesucristo hallará fe en la tierra, y eso es tremendo, es impactante, ¿no? Sí, es una pregunta muy lógica que Jesús hizo mirando hacia el futuro, es decir, miró hacia adelante, vio este tiempo donde la gente ha dejado de creer en Dios y en su palabra, y para depositarla en ídolos muertos de plata, de oro, de yeso, de madera, porque está claramente establecido en la Biblia que condena la idolatría. No te harás imagen de ninguna cosa arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni te postrarás ante ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos en tercera y cuarta generación. O sea que hay maldición que viene como consecuencia de la idolatría. Dios es espíritu y en verdad, dijo Jesús, es necesario que le adoremos. En el Antiguo Testamento, aunque hay por toda la Biblia hay distintos eventos en los cuales Jesús nos enseña, Dios, el Espíritu Santo nos enseña. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, está el caso de la mujer con flujo de sangre, seguramente era un tipo de cáncer, que por 18 años había gastado todo lo que tenía en médicos. No era nada distinto a lo que sería este tiempo, la salud es cara, y siempre que hay un problema de salud hay que viajar, hay que comprar medicamentos, hay que tener cuidadores para que estén con el paciente las 24 horas, depende del nivel de la afección, si está en el CTI ni que hablar, $2.000 por día por lo menos. Entonces, imagínense, esta mujer, 18 años con esa enfermedad, había gastado todo lo que tenía, pero Jesús se acercó en medio de una multitud y ella dijo dentro de sí, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella había oído hablar de Jesús y tuvo la fe, sabiendo quién era Jesús, para saber que si tocaba el borde de su manto iba a ser sana. Entonces, dice que Jesús era oprimido por la multitud, estaba rodeado también por sus discípulos, y de pronto dijo, ¿quién me ha tocado? Poder ha salido de mí, dijo Jesús. Él sabía quién le había tocado, pero quería que esta mujer expresara su fe en público, y luego que se enteró de la situación, realmente Jesús muestra su amor, su compasión por el necesitado, por el perdido, por el enfermo. Esta mujer se acercó entre la multitud, media apretada, agachada, gateando como fuera, tocó su manto y en el instante fue absoluta y totalmente sana. Esa es la fe de Dios. Luego en el Antiguo tenemos un caso de la mujer llamada Ana, que fue madre del profeta Samuel, profeta, sacerdote y juez de Israel, el último juez de Israel. Y esta mujer era estéril. En aquel entonces para las hebreas era como una deshonra no poder tener familia, y era de alguna forma la otra competencia le hacía bullying, porque la otra sí tenía hijos, y ella nunca había podido quedar embarazada. Entonces fue al templo a orar, muy angustiada, de manera que hablaba sin sonido, hablaba ante Dios, movía los labios, hablaba con Dios, angustiada, lloraba, porque quería tener un hijo de todo corazón. Y el sacerdote Elí le dijo, mujer, digiere tu vino y vete a tu casa, pensando que estaba borracha.
y esta mujer le dice, no señor, no estoy borracha, no he tomado vino ni cerveza, solo estoy angustiada de corazón con una petición ante Dios. Entonces ella oró por un largo tiempo en el templo, derramando su alma, sus lágrimas ante la presencia de Dios. Y la Biblia dice que luego se levantó de la oración, se fue a su casa y no estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste? Porque recibió el conocimiento en su espíritu. Mujer, está hecho, ya está concedido lo que has pedido, andate tranquila, comé, hacé lo que tenés que hacer con tu esposo y 9 meses más adelante vas a tener el niño. Y así sucedió. En el año siguiente nació Samuel, que quiere decir porque lo pedía a Jehová, por eso le puso nombre Samuel. Luego que lo destetó, lo llevó al templo y ahí se quedó a vivir Samuel. Después de esto, por haberle entregado en sacrificio realmente esa separación de su hijo primogénito que tanto deseó, anheló, Dios le dio 3 varones más y 2 mujeres como hijos, o sea que no se quedó sin el niño, sino que en definitiva tuvo 6 hijos, de no poder quedar embarazada, tener 6 hijos, 3, 4 varones y 2 mujeres. Eso fue un milagro de Dios. Hay promesa de Dios para las mujeres estériles, hay promesa de Dios para toda enfermedad, para toda necesidad, y necesitamos necesariamente, valga la redundancia, tener la fe de Dios para suplir las necesidades que cada vez son mayores, más profundas, y necesitamos cada día que Dios nos auxilie, supla lo que estamos en dificultad financiera. De alguna forma podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. El Señor sigue siendo el mismo, y tiene el mismo poder siempre, en la eternidad también. Así que por eso nos acercamos. Además tenemos que ser agradecidos, no solo pedir, pedir y pedir, sino también ser agradecidos por todo lo que Él hace, aunque no nos merecemos nada. Somos testigos, hemos visto muchos testimonios de gente sanada de multiplicidad de enfermedades que la ciencia no puede sanar, y testificadas por médicos de que así ha sucedido. Y eso está bueno para que vean que bueno, que no es invento o algo emocional, algo emotivo, ¿no? De una persona, de un pastor, de alguna gente que está tan emocionada que bueno, piensa que las cosas se hacen de determinadas maneras o resultados de determinadas maneras. No, están testificadas por médicos. Recuerdo una vez hace años atrás, Dios sana a uno de sus hijos, porque ella era un creyente, de esquizofrenia, y cuando él, recibe esa sanidad mental, ¿verdad?, y emocional, bueno, él estaba recibiendo una pensión, dice, bueno, yo voy a testificar y decir que ya tengo que ser sincero, ya no necesito esa pensión, porque ya no soy discapacitado mental, estoy bien. Bueno, entonces va al BPS, y el BPS obviamente pensó que estaba más loco y le siguieron dando la pensión que tenía por la discapacidad. Pero Dios sigue haciendo cosas maravillosas cada día. Todo aquel que así quiera, le reciba, le busque, le va a encontrar. Es el tiempo que Dios está llamando, está convocando a todos aquellos que son escogidos, llamados de parte de Dios. Hay mucha gente que responde y otra que no, sigue dándole la espalda, porque bueno, como decimos siempre, nos dio una voluntad, un libre albedrío, y cada uno tenemos esa libertad de decidir si queremos o no obedecer al Señor. Pero son muchas las bendiciones, y el vivir en fe... Pero vos también te sanó. A mí también me sanó de escoliosis, por eso soy testigo también personalmente de escoliosis y de muchas cosas más, ¿no? Hace muchos años atrás tenía ataque de pánico, el médico ni sabía lo que era en aquel entonces, pero Dios también me liberó y me habló puntualmente acerca de lo que me estaba pasando, de lo que me estaba sucediendo. Tenía una cantidad de remedios que tomar y en una vez, claro, pero es de acuerdo a la relación que uno tenga con Dios, la obediencia que tenga uno con Dios. Esto no es para todos, no es algo común, sino que depende de tu relación, de tu obediencia y tu búsqueda hacia Dios. Y recuerdo que puntualmente a mí el Señor me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo ya te sané, ¿por qué tanta medicación? Y bueno, fue así que tuve la fe que Dios me había dado, la convicción de que ya me había sanado y estaba
en la certeza de que así había sucedido. Y bueno, dejé toda la medicación, obviamente, sana, totalmente. Pero ya digo, esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque no es para todos. También hay ciertos condicionantes y la relación y la búsqueda de Dios que tengamos. Nosotros, como hijos de Dios, como ministros, como pastores, pero también desde lo profesional, como psicóloga, puedo decirte que sí, yo te voy a recomendar que vayas al médico y que obedezcas al médico hasta que tu fe sea alcanzable a la medida que Dios ha puesto en ti. Entonces ahí es un proceso que es personal. Yo no te puedo decir va a durar un proceso de tanto, no, eso es personal y es soberanía de Dios y también va en tu entrega hacia Dios. No estoy de acuerdo, perdonen, pero tampoco estoy de acuerdo con aquellos colegas que, bueno, dicen, no vaya al médico, mire, sí, Dios sana, por supuesto que tiene el poder, pero también tenemos que respetar a la persona y al proceso personal que la persona tenga. Diferente es, porque la soberanía de Dios no es nuestra, cuando Dios sana instantáneamente, cuando se ora, va a una iglesia, ¿verdad? Y se ora puntualmente y bueno, y el milagro, eso es un milagro. No quiere decir que lo otro no sea un milagro. En mí también sucedió un milagro, pero de diferente manera. El milagro en mí cumplió un proceso. Por eso decimos, nosotros no mandamos a Dios. Dios es poderoso, milagroso y hace las cosas como quiere porque conoce la situación y el corazón de esa persona y sabe cómo va a obrar con esa persona. Quizás a veces cuando lo hace de determinada manera la persona puede abandonar, puede dejar, yo qué sé. Hay un montón de situaciones que depende de la persona, no de Dios, sino de la persona y que Dios sabe entonces cómo hacerlo. Quiero por las dudas aclarar lo que dijiste. Tú dijiste no es para todos y alguien puede decir, ¿por qué no es para todos? Bueno, las bendiciones de Dios, la obra que Jesús hizo en la cruz de salvar, de sanar, de liberar, de restaurar nuestra relación con Dios, es para todos o está disponible para todos, pero no todos deciden conquistar esa bendición. Está abierto para todos. Jesús dice, estoy a la puerta y llamo, pero no todos le abren la puerta. Por eso la Biblia dice, no es de todos la fe. Hay gente muy soberbia, hay gente muy rebelde que prefiere ignorar a Dios, prefiere vivir de espaldas a Dios, rechazarlo y buscar la solución por donde le pinte, en los ídolos, en las imágenes, en los fetiches, en los amuletos, en la superstición. Hay gente que cree en cualquier cosa y está libre de creer. En la India se adoran 3 millones de dioses falsos, hasta la vaca es sagrada. No podemos ir los uruguayos a comer un asado allá, por cierto, nos van a matar. Pero hay muchas creencias y es de respetar que cada cual crea lo que se le da la gana, aunque obviamente hay distintos tipos de creencias que no conducen a nada. Y aunque hay creencias que sí pueden obtener un beneficio inmediato en esta vida, finalmente, en el más allá, el alma se pierde. Por eso Jesús decía que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Hay gente que busca el poder, que busca el dinero, que busca el éxito según el mundo actual. Y bueno, cada cual tiene un Dios. Para muchos el Dios es el dinero, el poder político y el trabajo, la profesión. Y se matan, dedican toda su vida, se consagran a eso para lograr sus metas. Y está bien que logren sus metas, pero finalmente le va a llegar lo que a todo el mundo. Hay una hora para morir, nos vamos de este mundo y nos vamos con las manos vacías. No importa los millones que podamos tener, las propiedades, bienes, inmuebles, semovientes en cuanto a los animales del campo, todos los bienes que podamos tener, nos vamos desnudos como vinimos. Entonces, aunque podamos tener beneficios en lo inmediato, podamos tener todo aquello que queramos o que necesitemos en abundancia, si nuestra alma se pierde, ¿de qué nos vale, como dijo Jesús, ganar el mundo si el alma se pierde? Porque es para siempre. Estos días que hace un calor sofocante y todo el mundo se queja, ¡ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Y es cierto, nos quejamos todos.
Pero uno se pregunta, ¿cómo será el infierno? Y esto no es para asustar ni intimidar a nadie, sino para alertar de que podamos salvar nuestra alma a través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo será el infierno que es para siempre? No hay retorno, no hay misa, no hay vela, no hay nada que te saque de ahí si en vida no tomás la decisión de seguir a Jesús, de creer en Él y entregarle tu vida, tu corazón a Él, con una simple oración. Porque quien no lo hace está en su derecho de no hacerlo. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, la manija de la puerta está del lado de adentro, Jesús está golpeando, pero si vos se te da la gana no abrirle la puerta, no se la abrís, Jesús queda afuera. Entonces, yo me pregunto, esas personas que creen que se van a ir al cielo y nunca se congregan, nunca buscan a Dios, no crea una mentira, no sea engañado. Si usted aquí desde esta vida no ama a Dios, no le demuestra su amor, su cariño, no le demuestra fe en Él, ¿cómo va a esperar que un día usted se muera y se vaya con Él para siempre? Si usted acá no lo quiere, ¿qué le hace pensar que lo va a querer estar al lado de Él para siempre? No, desde aquí decidimos qué clase de vida eterna tenemos, en el infierno o en el cielo con el Señor para siempre y sus santos ángeles. Así que bueno, es la decisión tuya y la decisión nuestra. Así es. Bueno, mañana tenemos un programa, Freddy, acerca de la mujer, el espacio de la mujer. Mujeres visibles, hagamos brillar su luz. Y especialmente hay una sorpresa. Viene desde Irlanda la entrevista con jóvenes, así que no te lo podés perder, estás gratamente invitado mañana a las 11:30, como siempre, en el programa de Verdad y Vida, y te bendecimos, se nos ha ido el tiempo como siempre, agradecemos a Dios de poder estar, acercarte la palabra de Dios a tu casa, a tu familia, bendecimos donde estés, bendecimos tu vida, tu familia, siempre estamos orando, hay una iglesia que siempre está orando por todos, para que todos puedan entonces ser parte de la bendición que Dios quiere que tú tengas y que yo también pueda tener. Que Dios te bendiga, quédate enganchado al canal porque ahora vienen todas las noticias de la localidad. Que Dios te bendiga.